Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy venimos a hablar del capítulo 19 de la primera temporada de Mushoku Tensei, que como ya sabrán venimos a hablar de las cosas que cambiaron, de las cosas que omitieron o cualquier tipo de detalle que ustedes deban de saber. Así que sin más preámbulos, comencemos con ese primer fragmento. Es bastante interesante que al iniciar el sexto volumen de la novela ligera, la tarjeta de aventureros de Rudeus le muestra que ya tiene 12 años, pero digo que es interesante, porque cuando llegan a Winport, se nos dice que duraron un año en llegar desde que sucedió el incidente de desplazamiento, y este tiempo es confirmado por Hitogami, como por el tiempo en el que Roxy se trasladó hasta Winport. Y como sabemos, Rudeus tardó una semana en manejar el ojo de la previsión, para luego de 15 días partir en barco rumbo al continente de Milis, y una vez al llegar a Sandport, se vería envuelto en una problemática de la tribu bestia, y duraría encarcelado una semana. Pero una vez solucionado ese problema, la temporada de lluvias comenzaría y esta duraría 3 meses, lo que quiere decir que al terminar ese fenómeno natural, llevarían un poco más de 1 año y 4 meses, pero desde el gran bosque hasta que se separaron de Giz en Milis, pasaron otros 2 meses, y como sabemos durarían aproximadamente unos 8 días en salir de Milision, para tardar 2 meses en llegar hasta Puerto Oeste, lo que nos da un total de un poco más de 1 año y 8 meses, pero lamentablemente en el viaje del Puerto Oeste al Puerto Este, no nos especificarían el tiempo que esperaron para tomar el barco, ni cuánto duró el viaje, pero curiosamente al llegar al Puerto Este, Rudeus se daría cuenta que en su credencial de aventurero marcaba que ya tenía 12 años, y Hitogami le confirmaría que en efecto habían pasado 2 años, lo que quiere decir que hay un espacio de tiempo perdido que Rudeus no nos contó, o tal vez Rifujin intencionalmente no nos quiso mencionar, el misterio del fenómeno que es la temporada de lluvias en el Gran Bosque. Y es bastante curioso, pero en la web novel, Rudeus quiere aprender a volar y por esa misma razón se ve envuelto en una situación donde peligra su vida y tiene que congelar lo que es el agua que está estancada en la aldea, en gran parte de la aldea. Pero lo que se me hace muy importante de este momento es que tiene que haber un por qué eliminó esta escena de la novela ligera, y eso me hizo pensar que como Rudeus congela el agua que está estancada y como especifican que hay especies que solo se proliferan o que se reproducen cuando está ese fenómeno natural, eso solamente significa que si Rudeus congelaba lo que es el agua estancada, estaba indirectamente afectando el fenómeno natural y por ende tenía que tener consecuencias que se tendrían que ir viendo más adelante, y como no hubo ninguna consecuencia, eso estaba golpeando directamente a lo que son las leyes del mundo de 6 caras, y por eso se me hace correcto pensar que por esa razón eliminó ese fragmento de la novela ligera. Pero bueno, ustedes comenten si tienen algo más que agregar a la teoría que les acabo de decir, o si ustedes tienen otro punto de vista, lo pueden dejar en los comentarios y yo con todo gusto lo voy a leer, más que todo porque me gustaría conocer o tener un poco más, o ampliar mejor dicho, lo que tengo del conocimiento de la temporada de lluvias o del fenómeno natural. Ya saben que en el volumen 1 pues sí se nos especifica que no siguen una lógica pues como la que nosotros tenemos en nuestro mundo, así que se basan con la lógica de otro tipo de cosillas, así que es bien curioso ese detalle. Yo siento que ahí hay un poco más de profundidad y siento que en el volumen 18 se nos va a explicar un poquitito más, pero bueno, me estoy extendiendo muchísimo, así que acabamos de comenzar este video y vamos a seguirle porque pues se viene ligeramente largo, tampoco tanto, pero bueno, vamos a continuar. Un momento que el anime omitió fue cuando Rudeus conocería la quinta potencia del mundo, a Randolph Marian, el dios de la muerte, que se aferraba a mantener en pie el restaurante que le heredó su familia, pero lamentablemente para Randolph, él carecía de la habilidad para considerarse un buen cocinero, ya que en ese tiempo, él era un chef en proceso que estaba experimentando en mejorar los sabores, y así encontrar las recetas que un día harían sonreír a sus comensales. Desafortunadamente, el día que Dead End visitó su restaurante y le sirvió sofrito de dragón al estilo Nanahoshi, recibiría la peor crítica culinaria de parte de Rudeus, porque como habían sido cautivados por el dulce aroma que emanaba el restaurante, llegaron a pasar por alto las pésimas condiciones del lugar, lo que los llevó a elevar sus expectativas con respecto al sabor de la comida, y fue esa ilusión lo que desató la crítica del pobre miserable de Rudeus, quien cegado por el fanatismo y la esperanza de probar los sabores de su antiguo mundo, no dudó en condenar tajantemente ese platillo, cuyo sabor lo dejó al borde del vómito, pero ese acto solo demostraría que Rudeus aún tiene un largo camino por recorrer, porque la persona nefasta que se expresó en ese tiempo no era Rudeus Greyrat, sino el sujeto japonés amante del arroz que no empatizaba con el esfuerzo de los demás, porque era fácil comprender que Randolph estaba esforzándose, y la prueba de ello era la dulce fragancia que se percibe de su comida. Por eso era seguro afirmar que él estaba dando su mayor esfuerzo para mantener en pie el restaurante que había heredado, aunque para fortuna de Randolph, aquellas duras palabras solo le acercarían a la persona que sí valoraría el esfuerzo que impregna en cada uno de sus platillos, al grado que juraría proteger a la descendencia de su amigo, como si de la suya se tratara. Por cierto, Rudeus no sabía que criticó la comida de la quinta potencia del mundo, y lo interesante de ese momento es que podemos comprender que Randolph Marian no es un sujeto malvado que usa su fuerza en vano, porque fácilmente pudo eliminar a aquellos que criticaron su comida u obligarlos a retractar
retractarse de sus palabras, pero él decidía no hacerlo, porque quería ganarse esos elogios con sus habilidades culinarias. Aunque cada vez que los aventureros nuevos llegaban a su restaurante, cada uno le diría críticas tajantes de su comida, y hasta le habían sugerido que dejara de utilizar esa carne. Pero para Randolph, la carne de dragón era una tradición de su familia que llevaba 250 años de existir. No era algo que podía cambiar de la noche a la mañana, y por esa razón se empeñaba en mejorar sus recetas para seguir manteniendo su tradición familiar. Pero aquel día que Rudius lo golpeó con aquellas duras palabras, fue el momento en que prefirió cargar con la vergüenza de ser la generación que llevó a la ruina el restaurante familiar, y por eso aceptaría la propuesta de Chagal Gargantis, el gran general del reino del rey dragón, quien quería unirlo a las fuerzas de la nación y sumar al quinto gran poder del mundo, a su ejército. Esta historia de Randolph es perteneciente al volumen 5 de la novela ligera. Ahorita estamos hablando del volumen 6, pero se me hizo correcto mostrárselos al inicio de este capítulo, más que todo porque pues llegan al puerto este y luego pasan al puerto este, y pues es necesario, más que todo porque el anime pues se saltó toda esta partecita cuando llegaron al reino del rey dragón, o mejor dicho a la capital de Wyvern, si no me equivoco. Pero lo que está bien triste de este momento de Randolph es que pues conoces lo que es su punto de vista, y la verdad sí te dan muchísimas ganas de llorar. Yo sí estaba así de ay güey, no, ya Randolph, ven, déjate abrazo Randolph, porque sí te da bastante sentimiento, empatizas muchísimo con él, es un gran personaje, es un gran tipo, se ve como pues alguien muy malvado, ¿no? Porque tiene la cara como una calaca, una calavera, pero bueno, ya esos son otro tipo de cositas, así que ya vamos a darle con el siguiente clip. Otro momento que el anime omitió fue cuando estaban diciendo qué camino tomar para llegar a Asura, ya que había 3 rutas a seguir. La primera era la ruta más segura y extensa, que constaba en seguir el camino preestablecido por los comerciantes, y durarían un estimado de 10 meses en llegar a Asura. La segunda ruta era seguir por el oeste de la cordillera, pero como atravesaba un bosque por el cual las carretas no podían pasar, y solamente si eras muy experimentado cabalgando podías cruzar ese camino, hizo que descartaran esa ruta. Aunque el tercer camino era tomar un barco hacia el continente de Vegarit, para luego recorrerlo de sur a norte, y luego volver a cruzar hacia el continente central en barco, aprovechando que podrían buscar a sus familiares en ese continente. Pero Rudius no tenía ni idea de cuánto tiempo tomaría ese viaje, sumado que era el más peligroso tanto por su clima desértico, como por los monstruos que habitaban en esa zona, ya que el continente de Vegarit posee una concentración de mana mayor al continente demoníaco, y por ese motivo tenía muchos laberintos subterráneos, lo que claramente emocionó muchísimo a Eris, quien quería vivir aventuras temerarias. Pero Rudius le arruinaría su emoción al decirle que pasarían un largo periodo de tiempo en barco, y por ese motivo Eris decidió que era mejor descartar ese camino. Por cierto, cuando ocurrió el cuarto encuentro que Hitogami planeó con Rudius, el sujeto japonés volvió a sentir cómo las emociones del pasado regresaban a él, y esa sensación lo deprimía porque cada vez que estaba en ese mundo sentía que no había avanzado nada. Pero curiosamente, en este momento veríamos cómo se negaba a aceptar los recuerdos de su vida anterior, demostrando que aún tenía que confrontar a aquellos demonios que se escondían en sus traumas, pero que se negaba a verlos en esas instancias. Y gracias a esas acciones, Hitogami vería la oportunidad para ir convenciendo a Rudius de seguir sus consejos, dándole una visión donde vería la interacción que tendría en el futuro con Aisha. Pero de forma interesante nos daríamos cuenta que la habilidad de Hitogami es muy similar a la del ojo de la previsión, solo que Rudius puede ver solamente sus interacciones, mientras que Hitogami puede ver los futuros múltiples de cualquier ser vivo con alma. Y tal vez en este momento se nos esté aclarando que aquellas visiones solo afectan negativamente al cuerpo físico de un individuo, pero que no llegan a afectar el alma. Por eso Hitogami no recibe daño al ver las interacciones de las almas, mientras que Rudius al despertar comenzó a sentir las secuelas de esa habilidad. Pero curiosamente en este cuarto encuentro con Hitogami, aquel ente le diría a Rudius que hay condiciones que deben cumplirse para que pueda aparecerse en sus sueños, y solo puede hacerlo con sujetos con los cuales tiene cierta compatibilidad, así que debería sentirse afortunado de tener ese privilegio. Aunque esa declaración despertó la curiosidad del sujeto japonés, y le preguntaría cuáles eran esas condiciones, a lo que Hitogami maliciosamente le diría que no lo entiende bien del todo, ya que solo percibe en qué momento y con quién puede comunicarse, dándole a entender al sujeto japonés que no tiene control total sobre su propio poder, como también para que Rudius crea que es alguien especial. Pero antes que el sujeto japonés pudiera dudar de las palabras de Hitogami, sería el momento exacto cuando vería la visión de Aisha, y como resultado pensaría que por esa razón le había facilitado obtener un ojo demoníaco, lo que para fortuna de Hitogami haría que el joven Greirat comenzara a pensar que lo había estado ayudando en todo momento, y poco a poco fuera confiando más en ese ente con cara de mosaico. Aunque como otro detalle curioso es que al recomendarle a Rudius que no revele su identidad con Aisha y mejor utilice su apodo del adiestrador de perros de Dead End, podríamos llegar a la conclusión que puede escuchar las pláticas que se dan en las interacciones que ve. Pero esto será de esa manera, ¿o ustedes qué opinan? Es que pareciera que sí escucha las pláticas que observa, pero se me hace bastante curioso con Hanahoshi. Sí podemos decir que como ella está fuera de la jurisdicción del mundo de 6 caras y pues como que se está repeliendo, puede, no estoy muy seguro, pero puede que tenga una maldición tipo como la de Orsted, y por eso Hitogami no puede
pueda escuchar lo que ella dice, porque por alguna extraña razón, lo estuve buscando y no lo pude encontrar, pero por alguna extraña razón tengo el recuerdo de que Hitogami le dice a Rudeus que de alguna manera pudo llegar a Vegapunk, pero él no sabe cómo. No estoy muy seguro de eso, porque lo estuve buscando a las pláticas de Hitogami y no encontré nada. Busqué la de Geass, la de Barigadi para ver si se lo decía ahí cuando estaba un poco terco, que estaba un poco frustrado porque pues sabía que iba a perder Hitogami, pues dije tal vez en ese momento lo dice, pero no lo encontré. No sé si ustedes sepan o lo hayan encontrado o lo hayan leído o realmente lo soñé, no fuente lo soñé, obviamente. Seguramente, estoy casi seguro que lo debía haber soñado porque no lo encontré. Pero bueno, el punto es que tal vez Hitogami no escucha lo que son las pláticas con Nanahoshi, porque no sé, siento que ahí debe de haber como que se enriquece muchísimo más el mundo. Es bastante interesante porque la primera vez que Rudeus y Nanahoshi platican, lo hacen en japonés y ahí sí dicen cosas muy importantes y pues de eso Hitogami no se puede dar cuenta. Pero güey, te estás desviando, estás hablando de otra cosa, ¿está escuchando o no está escuchando? Yo digo que sí está escuchando las pláticas, se me hace bastante curioso, yo digo que sí, se me hace lo más probable. Pero bueno, ya vamos a continuar con el video porque me estoy alargando un poquitito con estas escenas. Y solo para que lo tengan en cuenta, Rudeus comenzó a sentir temor por Hitogami, porque no comprendía la finalidad de sus acciones, ni por qué tenía tanto interés en su futuro, pensando que tal vez su objetivo no era él, sino Ruijerd, y solo estaba usándolo para guiar a su amigo a un fin. Pero también sentía que esa opción no era la correcta, porque carecía de la información para poder descifrar las intenciones verdaderas de Hitogami, pero esperaba que sus acciones con el tiempo no despertaran una terrible represalia de ese ser, cuestionándose si debería contarle a Ruijerd sobre aquel ente con cara de mosaico, aunque al menos para este momento se lo guardaría para sí mismo, y al día siguiente le diría a sus compañeros que harían una parada en Shirone, a lo que Eri de forma entusiasta aceptaría desviarse de su camino hacia los dominios de Fitoa, porque tenía muchas ganas de conocer a Roxy, y de saber cómo es aquella persona de la que Rudeus se expresa con una sonrisa, así como ella lo hace cuando habla de él. Pero antes de que llegaran a Shirone, se habían quedado varados en la capital del reino del rey dragón, porque su carreta se había dañado, y Rudeus pensó que ese contratiempo estaba previsto por Hitogami, porque le había dicho que estaría en el momento que esos sujetos estuvieran con Aisha, comprendiendo que el destino se movería de forma para que todo terminara ocurriendo, y Rudeus aprovecharía ese tiempo para investigar en la ciudad de Weaver si había una novedad con lo desaparecido de la catástrofe de Mana. Pero según los compañeros de Paul que se encontraban en la ciudad, era extraño encontrar información nueva de los desaparecidos, así que Rudeus mejor fue investigar a los mercados, donde compraría arroz crudo y terminaría siendo su anhelado Tamago Kake Gohan, pero debido a la calidad del arroz no sabría de la misma manera que lo recordaba, como porque no tenía salsa de soya que pudiera usar para completar el platillo. Pero lo interesante es que el anime, aunque no animó toda esta escena, agregaría a Rudeus comiendo arroz, pero con un rostro de desánimo, dándonos a entender que no está convencido del sabor del arroz de ese mundo, como que se arrepiente por haberse puesto nefasto con aquel sujeto, mientras que en el caso de Eris, veríamos que no comprendía por qué Rudeus estaba siendo tan crítico con la comida, cuando realmente sabía muy bien, y con esta escena sabríamos que habían pasado por el reino de Sanakia y Kika. Por cierto, una vez llegaron al reino de Shirone, Rudeus se dispuso a enviarle una carta a Roxy, porque quería volver a verla, y en una de esas aprender la magia de nivel rey, que había aprendido la maga gracias a la biblioteca de la familia real de Shirone. Por esa razón, al día siguiente que llegaron a la ciudad, saldría a comprar el papel y la tinta para la carta, y curiosamente cuando estaba escribiéndola, la selló en cero usando el colgante Migur como una marca para su veracidad. Pero digo que es curioso, porque tal vez en este momento se decidió gran parte del emblema con el que sería reconocido en el futuro. Pero regresando al tema, una vez que Rudeus iba de regreso a la posada, al igual que en el anime, sentiría que alguien lo estaba siguiendo. Por ese motivo se escabullería para evitar algún asalto de un hobbit malicioso, y pondría un muro de piedra para después irse a salvo de la zona, aunque al sentir una sensación de déjà vu, comprendió que debía de tratarse del fragmento que Hitogami le mostró. Pero a diferencia del anime, esta escena estaría alargada, ya que Rudeus había ido mientras tenía estas ideas, y regresaría corriendo rápidamente para salvar a su hermana, presentándose como Shadow Moon Knight, para así mantener su identidad en secreto. Pero como otra diferencia con respecto al anime, el guardia bloqueó fácilmente el cañón de piedra de Rudeus, así que por esa razón se vio en la necesidad de escapar de una forma diferente, y utilizando un hechizo similar como con el que se propulsó en el anime, haría volar por los cielos a uno de los guardias, que lamentablemente por el daño de caída se quebraría ambas piernas, pero Rudeus lo curaría antes de usar una especie de catapulta para escapar. Y si tú te preguntas por qué Rudeus usó el nombre de Shadow Moon Knight cuando se encontró con Aisha, eso fue porque se había puesto de acuerdo con Eris y Ruijerd en usar nombres falsos, porque como tenía información que Lile y Aisha estaban cautivas en Shirone, si se daban cuenta en la ciudad que él era un Greydad, podrían dificultarle los métodos para rescatarlas, así que Ruijerd tomaría el seudónimo de Shadow Moonlands y Eris se llamaría Shadow Moonsword, porque en ese mundo sonaban bastante geniales. Pero bueno, regresando al punto de Aisha, el anime omitió que la joven sirvienta se le había salido un poco de micción y por ese motivo tuvieron que cambiarle la ropa y lavársela, todo para comprender que Rudeus no sentía ninguna clase de morbo, y según él mismo, creía que una situación de esa índole
viéndole le hubiera provocado algo cuando era el sujeto japonés, ya que era un sujeto que no podía diferenciar entre la realidad y la ficción, aunque también este momento sería otro indicio del propio trauma que reprime en su interior. Por cierto, cuando Rudeus escuchó la manera de expresarse de Aisha, como de sus conocimientos y perspicacia, comenzó a preocuparse por lo riguroso que había sido Lilia con su hermanita, porque tenía conocimientos que no deberían ser óptimos para una pequeña de 6 años de edad. Aunque al escuchar que Aisha quería entregar una carta para Paul, le preguntaría si es que no se podía apoyar en una joven de cabello azul que era conocida de su madre, o en algún hermano mayor del que no tuviera noticias desde hace algún tiempo. Pero al escuchar esas palabras, Aisha se incomodó terriblemente y comenzó a decir que aunque su madre le comentó que ese hermano a los 3 años había usado magia intermedia y a los 5 ya podía emplear la magia de nivel santo, eso debía ser imposible, porque alguien así de impresionante no podía ser un pervertido que espiaba a su tutora, al grado de tener como un tesoro las panzas de esa chica, que según sus cálculos no debía tener más de 14 años de edad. Así que por esa razón su hermano debería ser un fraude, y en ese momento Rudeus comprendió por qué Hitogami le había dicho que no usara su nombre con ella, aunque también le sorprendía que Aisha a esa edad fuera capaz de comprender el significado implícito en guardar unas panzas ajenas, ya que no era algo que una niña debiera conocer a esa edad, pero al menos confiaba en que algún día su hermana comprendiera que hay momentos en la vida en que uno debe aferrarse a ciertos eventos importantes para nosotros. Sin embargo, cuando Eris escuchó que Rudeus mantendría su identidad en secreto de Aisha, no le hallaba el sentido, puesto que desde su perspectiva ella consideraba que tal como es Rudeus, estaba más que bien, y obviamente Rudeus al escuchar semejante elogio, no pudo evitar sonreír, pero eso molestaría a Eris, la cual le reprocharía porque siempre pone esa cara de engreído cuando lo alaba, aunque rápidamente cambiarían la plática, y tanto Ruger como Eris comenzarían a movilizarse para entrar al castillo de Shirone y rescatar por la fuerza a Lilia, aunque Rudeus los detendría pensando que tal vez eso le ocasionaría problemas a Roxy, ya que Rudeus pensaba que ella se encontraba trabajando en el castillo, pero esto solo decepcionó a Eris, quien estaba anhelando tener una aventura temeraria en la ciudad. Pero cabe mencionar que antes de lo que les acabo de contar, el anime omitió toda la escena donde Aisha le contaría a Rudeus todo lo que había vivido con su madre desde el incidente de desplazamiento, comprendiendo Rudeus que habían sido teletransportadas al castillo de Shirone y por eso habían sido confundidas con espías a las que les dieron arresto domiciliario, y de una u otra forma habían quedado bajo las órdenes de Pax, quien buscaba utilizarlas para traer a Roxy, porque su objetivo era hacerse con el control de la joven Migurd, aunque esta última parte Rudeus la sabría más adelante. Por cierto, cuando Ginger llegó a la posada para llevar a Rudeus al castillo de Shirone, en el anime se omitió gran parte de ese recorrido, donde veríamos cómo en una zona céntrica de la ciudad estaban vendiendo esclavos, pero no creas que era normal que estuvieran en una zona tan concurrida. Al igual que en las demás ciudades, estas prácticas nefastas se llevaban a cabo en zonas menos céntricas, y como Ginger se percató del interés de Rudeus por la situación, lo cargaría de las axilas para que pudiera ver, y ahí veríamos cómo subastaban a un ex caballero de Washawa por 3 monedas de oro, como a otros 2 humanos y a una mujer de la tribu Mildred. Aunque ante tal escena, Ginger arrugaba el ceño ante la nefasta situación, y cambiaría rápidamente el rumbo de la plática, contándole cómo en una ocasión cargó a Roxy de la misma manera, y por ende se ganó la queja de la maga, pero también le contaría cómo a Roxy no le gustaban los pimientos, como que los había ayudado a tener experiencia en combate, así como que también alardeaba que Rudeus era una persona a la que ya no tenía nada que enseñarle, y por eso estaba orgullosa de su discípulo, aunque lamentablemente esa plática amena finalizaría una vez llegaran al castillo, y Ginger se concentraría en llevar a Rudeus a su destino. Pero en el momento que Rudeus vio por primera vez al séptimo príncipe de Shirone, no pudo evitar pensar que era una mezcla entre hobbit y enano, porque aunque se trataba de un adulto humano, sus piernas y brazos eran demasiado cortos, como que su cabeza era demasiado enorme para su cuerpo, al grado que le hacían recordar a alguien regordete de su pasado. Aunque mientras pensaba eso, se percató de Lilia amordazada en una silla, y ese momento sería aprovechado por Pax para hacerlo caer en la trampa que había preparado. Sin embargo, mientras Pax se burlaba de Rudeus, le diría que lo usaría como cebo para atrapar a Roxy y hacerla suya, y cuando la tuviera entre sus manos, la primera vez lo obligaría a verlo con sus propios ojos esa escena, mientras que en la segunda ocasión haría que Roxy presenciara la cabeza de Rudeus para regodearse de la expresión que pondría la maga, tal cual lo había replicado en innumerables veces con otras personas del reino, todo para rectificar su falta de autoestima, por la falta de habilidades y reconocimiento que anhelaba tener, pero que no podía acceder porque carecía del talento, y por esa razón, Roxy repudiaba las acciones asquerosas y nefastas que Pax consideraba entretenimiento. Aunque en el momento que Rudeus comprendió que Pax era una persona retorcida, comenzó a dudar sobre la estima que Roxy tenía de él, porque en el pasado le había escrito que ambos se parecían, y Rudeus no podía creer que tuviera similitudes con un ser tan despreciable como Pax, como porque también era alguien bastante lento, que pensaba que si no soltaba información de la captura de Lilia o de él, de alguna manera mágica Roxy llegaría hacia el castillo para salvarlos, lo cual se le hacía demasiado inocente de su parte, aunque gracias a ese evento, Rudeus se daría cuenta que debido a que Lilia no era de los gustos de Pax, es que no había sido vulnerada por esa escoria, ya que había pronunciado que le mostraría a Roxy la cabeza inerte de Rudeus y Lilia para disfrutar de la expresión de la maga, aunque al escuchar esas horribles
mejores palabras, Rudeus también comprendería que los guardias estaban mintiendo acerca de la identidad de Shadow Moon Knight, quien supuestamente era un hombre pervertido grande y musculoso. Y como también Pax había amenazado a Ginger con su familia, eso hizo que pensara que aquellos guardias tal vez estaban apoyando a Ginger y buscaban que Aisha quedara libre para que enviara de una u otra forma la carta de rescate. Pero es importante mencionar que el desagrado inconsciente que Rudeus siente por Pax muy probablemente se deba a que, de no haber tenido el deseo de rehacer su vida y convertirse en una mejor persona, habría terminado comportándose exactamente como él, porque esa versión despreciable en la que se convirtió el sujeto japonés, aquella egoísta, decadente y moralmente podrida, podría haberse manifestado del mismo modo que Pax, el cual era un hombre que se escudaba en su estatus y daba rienda suelta a sus perversiones, disfrazando su miseria interior con una falsa superioridad. Por ese motivo Rudeus se compadecía de Pax, porque entiende lo que significa vivir con esa mentalidad corrompida, con esa sensación de vacío que nadie intenta llenar con comprensión o paciencia. Sin embargo, en lugar de enfrentar ese reflejo de su pasado y tratar de tenderle la mano a Pax, Rudeus opta por ignorarlo, no porque no lo quiera ver, sino porque aún no se ha perdonado a sí mismo por los errores que cometió, y mientras continúa mejorando en otros aspectos de su vida, posterga ese crecimiento emocional que tarde o temprano deberá afrontar, aun si no lo admite del todo, porque ese conflicto interno seguirá latiendo dentro de su alma. Y eso es todo por el capítulo 19. Sé que a muchos les gusta Pax por su desarrollo, pero pues tampoco hay que olvidar que el vato era una cacota, o sea, era horrible, una horrible persona que hizo actos bastante brutales y que yo en lo personal diría que no merecen perdón, pero pues ahí ya depende mucho del criterio arbitrario que cada uno tenga. Pero eso no quiere decir que esté diciendo que pues el desarrollo de Pax como personaje pues no sirva de nada. No, realmente es muy bueno, está bastante bien fundamentado y me gusta bastante. Sí sigue siendo una persona que dices tú, Pax, ¿por qué eres así? Pero como quiera es un gran crecimiento, porque con el personaje es un gran crecimiento. Para algo que tú quieras dices tú, chinga, yo no quiero ser como él. Pues sí, güey. O sea, tú eres otra persona, Pax es Pax y tú eres tú, güey. Tú creces de la manera que tú quieres crecer, tampoco es para decir, no, güey, es que Pax debió haber hecho esto porque de esa manera era mejor el crecimiento de persona. No, carnal, eso es el crecimiento que tú quieres para ti mismo, que te estás viendo espejeado en el personaje de Pax. No, carnal, es muy diferente, hay que verlo como es. El personaje tiene ciertas actitudes y va mejorando dependiendo a las circunstancias que va viviendo. Entonces, pues hay que verlo de esa manera, no tampoco meterle de que a mí me gustaría que fuera por ese lado, ¿no? Obviamente, pues no, obviamente sí no podemos hacer películas y hay gente que puede decir, no, güey, vamos a hacer historias en Wattpad, pero tampoco, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando. Una cosa que les quería agregar y que no tuve la oportunidad de agregarlo en un clip porque pues no se sentía correcto, no embonaban bien, es que mientras está Pax y Rudeus platicando, hay una plática bien curiosa que se siente así metida como que de la nada, como que no fluye correctamente, y es una donde Rudeus empieza a hablar acerca de que él cree en Dios, pero no en el Dios de la religión de Milis que crea conflictos entre las personas, sino un Dios que vive en las oportunidades que tenemos para mejorar. Y yo sentí como que, ay chinga, qué pedo, güey, ¿por qué me dijiste esta plática así de repente? Y el Pax, no, güey, te va a cargar la chingada, pinche Rudeus. Y el vato, existe un Dios. Y luego se pone bien raro, es un momento curioso en la que se pone muy, como que se le metió Naruto y anda ahí de evangelizando raza. Pero obviamente al leer toda la historia y ya conocer ciertos arquitos, podemos comprender que esta frase donde Rudeus le dice que existe un Dios más allá de Milis y todo este pedo, es para que Pax se quede con la idea de que existe un Dios. Entonces en un futuro eso va a ser muy fundamental para que Pax termine de una determinada manera. Güey, Hitogami lo planeó todo desde este momento. No, güey, no creo que sea de esa manera, porque pues no tendría sentido. Hay planes que se sobreponen a otros y no tendría sentido que Hitogami dijera, güey, me van a chingar, tengo que pensar en un plan para cuando me chinguen, porque Hitogami no es así, no planea las cosas de antemano, si no hubieran andado llorando cuando estaba de, güey, ¿por qué eres así, güey? ¿Por qué no dices nada? No, pues porque ya me morí, carnal, ya me morí, güey, ya no me importa, pinche güey. Obviamente comprende, ¿no? Si Hitogami planeara acerca de sus errores, pues no andaría de llorón al final. Güey, no anda de llorón. Es una forma cómica de decirlo, porque simplemente está frustrado por toda la situación. ¿Quién no estaría frustrado en la situación de Hitogami? Obviamente todos estaremos frustrados en esa situación donde tu enemigo mortal está aquí diciéndote, carnal, muchas gracias, sin ti no hubiera vivido la vida así como la viví.
gracias, bro. Y se va a la chingada y tú, güey, pues ¿qué te contesto, güey? O sea, eres mi mayor enemigo y vienes y me agradeces, hijo de la chingada. Y pues así. Pero bueno, eso es todo por el momento. Espero que se le estén pasando bien. Denle like, suscríbanse si no lo han hecho, comenten. Cualquier cosita ayuda bastante a este canal. No te vayas porque todavía no te digo que yo fui Norman. Y espero que estés pasando un grandioso día, una grandiosa tarde o noche. Y no olvides que si toman vitaminas con L-arginina se les va a poner bien sabrosa. Así que hasta la próxima, mis hermanos. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Yo sé que les había dicho que iba a salir el video de Redundance, hablando acerca de lo de las sobrinas y todo ese pedo de que sucedió en el volumen 3 de Redundance. Pero cuando estaba leyendo la novela ligera me encontré con unos datos que ahí prácticamente definieron que Rifui se equivocó, que Rifui la cagó y pues sí destruyó un poquitito la construcción del personaje. No tan fundamental como podríamos decir, ya se arruinó, no tiene salvación. Pero sí es un detalle, un error bastante grande que sí golpea directamente con el pensamiento del tercer volumen de Redundance, donde el vato, güey, que no me acordaba, güey, porque tenía trauma. Vato, en el volumen 6, el personaje de Rudeus indirectamente acepta que sí se acuerda de ese puto acto. Entonces significa que en el volumen 12 sí se acordaba, y solamente por la fuerza de los destinos no se acordó. Ay, se lo olvidó. Curiosamente, pero significa que sí se acordaba el personaje, porque él mismo acepta, debido a las acciones de Pax, que ocasionó algo así. Obviamente no estoy diciendo que estoy a favor o estoy en contra, más que todo porque quiero que vean el video, porque les doy las dos posturas de cómo me siento al respecto, de por qué me siento que está bien que lo haya hecho de esa manera y por qué está mal que lo haya hecho de esa manera. Más que todo para poder hacer un ejercicio de ponerlo más que todo como que en una balanza y decir, ok, ¿está correcto o no está correcto? En lo personal lo hubiera sacado antes y hubieran dicho ustedes, sí, sácalo antes, y luego le haces una actualización. Pero como que no sentía que estuviera bien, porque iba a repetir las cosas y, no sé, como que sentí que no era lo correcto hacerlo de esa manera. Sentía que era más fácil agregárselos los datos extras que puse, y luego al final caer con un mensaje un poquitito contundente, que cuando lo estaba leyendo nuevamente dije, oye, como que sí está un poquitito fuerte. Pero bueno, esperemos que se ha tomado bien o que se ha tomado muy mal, no lo sabemos. Esperemos que cual sea de los dos casos, esperaría que me dieran una réplica de correctamente, o sea, ya fundamentada de no, es que fíjate que en este volumen dice esto, en este volumen dice aquello, y que no sea un, güey, tú lo que le tienes miedo es que tuvo un chingo de huevos. No, güey, o sea, no es el punto de tener huevos los tiene, eso lo sabemos. El punto es que si tú tienes una historia, lo interesante es que puedas manejar al personaje como tú lo quisiste hacer, ya sea bien nefasto, con lo que tú quieras, la manera en la que lo construiste tenga sentido, y que tú mismo que hayas metido unos detallitos de que, es que sí merecía que me destruyeran la computadora por esto y este motivo. Entonces sí te acordabas del personaje y tú lo metiste ahí, metiste esa pepitita para que dijeras en el futuro, mira, yo les dije, güey, yo les metí esa información antes, porque Rifui hace eso, y muy seguramente ese error que cometió en el volumen 6 no se acuerda. Es como la vez que el vato no se acordaba que Eris ya sabía que Rudeus era un reencarnado, ¿no? Que había renacido en ese mundo, y al vato le tuvieron que decir, sí, güey, cuando está platicando con Orsted, sucede ese pedo, y luego Eris le dice, ¿eres Rudeus, sí o no, güey? Simón, güey, me vale verga entonces. Y el vato no se acordaba de eso. Estoy seguro que no se acuerda de ese momento del volumen 6. Yo soy un güey pues X, un tontillo que está leyendo la novela y está poniendo lo que son sus propios pensamientos. Pero se me hace bastante sorprendente que el círculo en el que pues Rifui debe estar, ya sea el editor, bueno, el editor me refiero a quien corrige lo que son las palabras, tienen que saber cómo funciona el mundo y tienen que tener como que este sentido de que, mira, güey, no digas esto porque esto te mete el pie con algo que dijiste acá, o que le den ese tipo de feedback. También el editor en jefe del editorial también le debería decir, güey, yo soy un pinche fiel fan de esta mierda porque pues llevo cubriéndote con estas mamadas, bla, 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 bla. Los vatos le deberían de decir, güey, te estás metiendo el pie por aquí, por acá y por acá, güey. Yo siento yo que si tuviera un grupo en el que los vatos no nomás le diría, güey, tú con las pinches,
bueno, el vato que está checando la corrección de la ortografía, ahí sí diría, no, es que tú estás checándote en otro aspecto, tú no ocupas centrarte en lo que es la historia, pero hay personas que sí debes de tener como para checar que no te estás metiendo el pie. Por ejemplo, como lo que les mencioné en el capítulo acerca de la parte de la web novel que quitaron, más que todo porque estaba interfiriendo con el fenómeno natural que es la temporada de lluvias. Entonces ahí digo, mira, ves, güey, ahí te acordaste, güey. Entonces, ¿por qué cambian las cosas y se empiezan a modificar raro, güey? ¿Sabes? Güey, es que el vato sí tenía desde el inicio hacer eso de esa manera y luego lo hicieron que lo cambiara, pero es que hay maneras para cambiar el mensaje al final y que empaten con lo que ya le habías puesto, sin tener que enfocarte en la terquedad de, güey, tengo un chingo de huevos, les voy a meter más cosas para que se les quite. Esa es la parte que se me hace bien curiosa del tercer volumen, porque si sientes como que Rifujin se metió de más, o sea, sí nos dio detalles, sí nos dio más cosas, las expandió, pero sientes algo raro, algo como que te preguntas tú mismo, ¿por qué? ¿Por qué? No de que esté mal, sino ¿con qué fin, güey? O sea, ¿qué es lo que hace que nutra a la misma historia con lo que ya antes habías escrito? Eso es lo que se me hace más curioso, pero como les digo, no estoy criticando esa parte en sí, sino que yo quiero tener una respuesta de por qué lo hizo. Si es por terquedad, bueno, pues ni modo, pero al menos quiero tener esa respuesta porque se me haría muy interesante. Yo en lo personal, con el error que les digo en el volumen 6, sí se me hace un error bastante profundo, más que todo porque tuviste muchos años para tú leer tu propia historia, volver a ver qué es lo que dijiste, qué es lo que dejaste afuera y poder modificarlo, y tuviste un vergazo de años, un chingo, o sea, prácticamente una década para poder modificar ese detalle y que no se te escapara para que tú mismo te metas el pie. Esa es la parte que se me hace bien curiosa. Si ustedes quieren leer esa parte que les estoy mencionando, es cuando Rudius y Sanova se conocen y Sanova le dice a Rudius cuáles son las actividades que hacía Pax y por qué esta Roxy se va. Ahí en ese fragmento, en esa parte, es cuando da el error de por qué Redundance, todo lo que sucede del pasado del Rudius japonés no tiene sentido. Sí, es que en el pasado de Rudius podemos decir, es que el vato cuando renace ya tiene lo que es una amnesia disociativa del tipo selectiva, de que le pasó algo traumático, algo con muchísimo estrés, y pues el vato se acuerda de cosas, pero hay partecitas que el cerebro omite, ¿no? Por eso del tipo selectiva. Entonces, si argumentas que esto está sucediendo por esta cosa determinada, entonces, ¿por qué en el volumen 6 ahí sí se acordaba? ¿Por qué el vato acepta indirectamente que se acordaba de ese acto y por ende estaba bien que le destruyera la computadora? Esa es la parte en la que se mete el pie totalmente y ya, es todo lo que tengo que decir. No usen este conocimiento para ofender a la raza. Hay muchas personas que están escribiendo, por ejemplo, Rifujin, yo no lo voy a criticar en el ámbito de que se equivocó y el vato destruyó la obra de arte que es Mushoku Tensei. No es esa parte, sino es decir, güey, se metió el pie porque el vato andaba de terco, quería demostrarle a la raza que tenía un chingo de huevos. La respuesta que ustedes quieran es la que ustedes van a creer más, ¿no? Cada quien cree en la respuesta que se le hace, que embona muchísimo mejor. Y a mí se me hace como que sí andaba muy de terco y por eso el vato quiso meter como que muchísimo más punch en las cosas que sí le dejaron escribir. Yo creo que así ha de haber sido eso, pero bueno, no es el punto al que voy. A lo que quiero llegar con lo de las críticas es que ellos también tienen muchísimo trabajo. El comentario mismo de que yo digo, no, es que debió haber tenido un equipo, tal vez sí tiene un equipo, pero ahora se están enfocando en la otra historia que está escribiendo Rifujin. Güey, pero es que eso no importa, vato, ese nuevo proyecto, entonces es como que el nuevo bebé, el que le tienen que poner cariño. Yo lo puedo comprender desde ese punto. Tienen muchísimas más cosas de, ya sea el merchandising que tienen con otras empresas, de mismo de Mushoku Tensei. Hay muchísimos factores que tienen como para que el vato se ponga a leer su historia como si tuviera bastante tiempo libre y se diera cuenta de esas cositas, porque el vato seguramente dice, no, hombre, yo lo escribí, yo sí me acuerdo. Obviamente es muy difícil acordarte de todo lo que tú escribes de una determinada manera, a menos que tengas un Excel o algo que te ayude muchísimo para que nomás te metas al Excel y tic, 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 tic. Seguramente el vato sí lo tiene, por eso maneja muy bien los tiempos en determinados casos, porque, bueno, eso ya es un asunto diferente. Ya les había dicho que tenía un video acerca de eso, pero bueno, no importa. A lo que quiero llegar es que seguramente en su Excel o en la parte que tiene, pues, las notas principales, pues no agregó esa partecita que les acabo de mencionar del volumen 6 de la novela ligera. Pero no significa, como les menciono nuevamente, que sea un error garrafal, sino que los vatos tienen muchísimos más pendientes y pues así, no todos son Oda que le tienen muchísimo cariño a su obra, así que tampoco hay que culpar a Rifujin por ese tipo de errorcitos que sí hacen que la historia se sienta peor argumentalmente en la construcción que hizo, sí. Que ayude lo nuevo que hizo a que tengan mejor desarrollo de personajes, sí, totalmente. Lo puedes ver de ambas posiciones y por eso en el video que quiero que vean hasta el final cuando ya lo saque, es que tengan como que este pensamiento de que está bien y está mal. Ambas
cosas lo puedes ver, lo puedes fundamentar y decir, ok, yo prefiero pensar que está bien, yo prefiero pensar que está mal, por esto y por esto. Entonces se me hace un debate muchísimo mejor a decir, está mal, Rifujin la cagó, o está bien, los demás están llorando porque Rifujin tiene huevos, ¿sabes? Esa parte es la que a mí no me gusta, porque siento como que te quedas aquí en el argumento aquí, como que hay que llevarlo más hacia allá, más arriba, ¿no? Bueno, al menos esta es mi percepción, mi opinión, muy criticable, sí, totalmente de acuerdo en que es criticable lo que estoy diciendo, porque van a decir las personas, no, es que tú estás siendo neutro y en tiempos de guerra el neutro está del lado del opresor. No mames, estás viendo videos, ya traes unas ideas curiositas, Yo no estoy siendo neutro, porque yo estoy más del lado del que sí fue un error, pero que también puedo ver el lado bueno de haber agregado eso. Así que digamos que estoy un 60-40 del lado que siente que sí es un error. ¿Por qué creo que es un error? Ya les estaré sacando el video para que ya cuando me vayan a criticar digan, mira, criticó por esto, pero al mismo tiempo lo sé yo diciendo, por esto está bien. Y así nos despedimos de este gran video. No es cierto. Bueno, sí nos vamos a despedir, ya se está extendiendo. Según aquí dice que van como unos 8 minutitos y medio, no estoy muy segurito, pero más o menos van eso. Así que nos estamos viendo en una próxima ocasión. Espero que se la hayan pasado bien o mal, o que se hayan enojado, no sé. Espero que, obviamente, todo lo que les estoy diciendo no es con el afán de ofender a alguien, sino el afán de poder comprender un poquitito más de la historia, tener un poquitito más de entendimiento y compartir lo que son las opiniones, siempre con mucho respeto y empatía hacia las demás personas, porque ustedes pueden decir, no güey, es que tu opinión está mal, y luego me la fundamentan de una forma correcta. No me digan, porque estás tonto y por eso está mal. No, o sea, fundamentamela bien, ¿no? O sea, sí estoy tonto, pero ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué, güey? ¿No? Obviamente es de esa manera, ¿no? Así que si ustedes pues quieren comentar cualquier cosa, pues ahí los estaré leyendo en la caja de comentarios. Que esta vez que les podría decir que les vaya bien con su morrita, o en los estudios, o en el trabajo, en la chamba. Ojalá si están chambeando pues les den ese aumentito. Ustedes digan, no güey, yo chambeo. Es que un consejo que les puedo dar en la chamba es que sí saquen el pecho, no sean de los que trabajan muy bien y que no dicen nada, güey, o que trabajas de más y dices, no, voy a corregir estos errores para que nunca haya errores. No, carnal, no hagas eso, güey. Tú deja que estén los errores. Cuando hayan los errores, tú ya vas a saber cómo repararlos, porque dices tú, es que esto lo reparo así bien fácil, no me tardo nada. Deja que estén los errores, güey. Tú deja que esa mamada bote. Cuando digan los de RH o venga cualquier vato, güey, se cayó el sistema, repáralo, güey. Así en vergüenza, güey, porque tú ya sabes, y ahí van a decir, este vato sabe chambear bien chingón, güey, y eso te va a subir puntos, porque si tú reparas todo y nunca hay errores, van a decir, ¿para qué tenemos ese güey si nunca hay errores? No, vamos a correr a la verga. O van a decir, no, pues si nunca hay errores, ¿para qué te voy a aumentar el sueldo? Entonces, por eso ustedes deben dejar que los errores sucedan. Bueno, eso depende del puesto, porque si estoy hablando prácticamente de programación. Si tienen son programadores, dejen que voten los errores, porque si están hablando de calidad, no, ahí no dejes que voten los errores. Si tú eres de calidad, ahí no debe de haber errores, y dices, güey, yo no he tenido ningún error, mamón. Y si yo no tengo ningún error, porque estoy chambeando correctamente. O si eres el de procesos y tú dices, güey, yo tengo este plan, y desde antes le planteas lo que es la semilla a dirección, güey, va a votar el pedo por esto y por esto, mira, te lo juro, güey, así va a ser, porque ya hice mi estudio de producción, y así va a votar, güey. Y pones la plantita para cuando suceda y dices, te dije, güey, por eso ahora tenemos que hacer lo que te estoy diciendo. Y de esa manera estás mostrando chamba desde antes, dependiendo todo lo que es tu nicho. O sea, siempre tienes que dejar que se muestre tu chamba, porque si no te van a apreciar. Y así, pues, y de esa manera también puedes decir, güey, si eres de calidad y no tienes errores, pues puedes pedir más dinero, porque siempre tienen que pedir más dinero. Pero recuerden que aquí en México al menos, pues siempre tienes que ir con tu superior y luego decirle, güey, quiero ganar más chambita, y ahí le hace la lloradilla, ¿no? No, güey, es que pues para una chivecilla, para la papita, y le empiezas ahí a decir cosas que nada que ver, pero pues para que entienda, ¿no? La persona de que quieres un extra para pues darte un gustito, ¿no? Entonces como que entrar por esa partecita, como que es un poquitito, bueno, a veces vas a tener jefes que son bien sacatones para poder pedir lo que son aumentos, y si no te lo piden, ahora sí ya vas con el otro jefe. No sé cuántos jefes tengan arriba, pero primero es con tu primer jefe inmediato, y luego con el que sigue, y luego si no ya vas con el
RH a la verga para que te paguen más, porque siempre hay que presionar. Si uno nunca alza la voz para que le aumenten el salario, nunca se los van a aumentar y se los van a dejar ahí. Y unos pueden decir, no, güey, es que yo con mi trabajo, güey, voy a demostrar, y ellos van a decir, güey, está jalando con madre, te voy a aumentar el sueldo. En algunas chambas sí puede ocurrir, en muchas otras no va a ocurrir, porque van a decir, si ese güey no me pide más, yo estoy con madre así, él está con madre así, ahí muere. Y por eso yo les digo que tienen que levantar un poquitito la voz para que les paguen más. O sea, siempre va a ser así. Yo fui educado por un padre que decía, yo trabajo, güey, y yo demuestro con mi chamba, y yo también era de esa manera, pero luego ya te das cuenta de que al más puñetillas que no se está esforzando tanto como tú, ya le aumentaron el sueldo, y tú, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no me lo aumentan a mí? Es que él sí habló. Chingada madre. Y no te dan las oportunidades y no hablas. Entonces siempre es hablar, demostrar la chamba, sí, trabajar bien, pero nunca demeritar tus propios logros, ¿no? Si vas a hacer algo y eso nadie se va a dar cuenta, no lo hagas, güey. Hasta que se den cuenta que estás haciendo las cosas bien y que se noten, es que vas a hacer que las personas hablen de ti. Y lo importante es que si tú haces que las personas hablen de ti, ya el radio pasillo que le llaman va a hacer que te suban el sueldo. Así que ese es el consejo que yo les daría, ¿no? Ay, ya duró bastante este consejo, como 3 minutos seguramente. Pero bueno, no importa, también es un consejo si van a buscar chamba y así. Al principio, si no tienen experiencia, pues ni modo, les va a tocar pues regalar chamba. O sea, es lo más seguro, siempre es así. Regalar chamba, en la primera chamba que uno tiene, siempre se me hace lo normal, a menos que entres con palancas, ¿no? Si entras con palancas, pues ahí es muy diferente. Pero normalmente si no tienes palancas, pues te va a tocar pues chingarle desde abajo y pues así, regalar chamba. Y luego ya aprende todo lo que puedas en 6 meses. Y dices tú, verga, güey, como que puedo aprender más en un año. Va, güey, date un año totalmente regalando chamba, no hay pedo, güey. Pero de ahí buscas otra chamba y te vas a ganar más, el doble o el triple, dependiendo de lo que hayas aprendido. Y tú les dices, no, esto y esto, y te empiezas a desenvolver, aunque sean puras mentiras, no importa. Recuerda que en la entrevista lo más importante es que te lleves bien con el reclutador, porque tú puedes tener las mejores habilidades de todos los que están concursando por lo que es ese puesto, y al vato que les caiga mejor es al que van a contratar, porque al final van a decir, no, güey, es que con este güey me llevo bien, me llevé con madre, no importa si el vato no sabe tanto, aquí le enseñamos. Y al contrario, que si tú eres bien chingón y que le sabes a un chingo de cosas, pero como que eres un poquitito nefasto, que no das un clic con el reclutador, pues al final no te van a contratar. Entonces tienes que llegar ahí, empatizar con el güey para engañarlo, por decirlo de una manera, y luego ya adentro dices tú, yo era diferente, güey, ya dices tú, ya con chamba no chingue su madre. Pero no digan eso, no digan de que los engañaron, porque si dices tú que engañaste a la empresa con información, ellos sí tienen la manera de correrte justificadamente porque los estuviste engañando, ¿no? Obviamente miente, pero que tus mentiras se conviertan en verdad, como con Usopp, ¿no? Eso es lo que me gusta de Usopp con Mugiwara. De hecho, mi Mugiwara favorito es Usopp, por esa misma razón de que no hay pedo si dices mentiras, mientras tú te encargues de que esas mentiras se conviertan en realidad. ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, ya con esto terminamos el video. Les deseo que tengan una magnífica tarde, día u noche, o cualquier momento que estén viendo esto. Recuerden usar toallitas húmedas de Oshkoto, y nos estamos viendo en una próxima ocasión, aunque ustedes piensen que yo tengo patrocinio por Oshkoto, pero algún día capaz que sucede, capaz que no sucede, pero bueno, no importa. Nos estamos viendo en una próxima ocasión, se me cuidan bastante, se les aprecia mucho, y ya, eso es todo. Así que nos estamos viendo en un próximo video.